Buenos días a todos. Entonces vamos a hacer la conferencia que siempre hacemos y que también es útil aquí para todos los seminaristas. En la iglesia hubo dos clases de religiosos. Los religiosos de la vida regular, o sea, con una regla, con los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia. Es de notar que primero fueron los votos de castidad y pobreza, y después, cuando ya se reunieron muchos religiosos bajo un solo mando, se organizó la obediencia, que la llamaron humildad. Pobreza, castidad y humildad, pobreza, castidad y obediencia. Entonces, se dan dos clases de religiosos en la Iglesia Católica. Estos religiosos de vida regular, con los 3 votos, y los sacerdotes, diáconos y sacerdotes, con el voto de castidad y de la obediencia, sin el voto de la pobreza. Que quede muy claro eso. En los primeros hay unos que son conventuales y otros que son de fuera, pero tienen los 3 votos. Conventuales y no conventuales tienen los 3 votos. Y los sacerdotes siempre tenían el voto de la castidad y el de la obediencia. Podemos afirmar que en la Edad Media la gran mayoría de sacerdotes, tanto religiosos como sacerdotes que llamamos de los sacerdotes, los sacerdotes de los obispos, el clero secular, se llama el clero secular, o sea, del siglo, que sirve a la gente. Entonces, los muy bien formados en ciencia y santidad y sanas costumbres, y sobre todo en la ciencia, eran los monjes, porque ellos empleaban su tiempo libre para traducir los manuscritos antiguos de toda la humanidad, de todo lo que conocían, de todos los sabios anteriores, de todas las naciones. Entonces la iglesia se hizo un cúmulo de sabiduría únicamente la iglesia. Nunca en la historia una comunidad, sobre todo una institución, ha tenido tanto poder intelectual como la iglesia. Entonces, pero los muy bien formados eran los conventuales, o sea, los religiosos, los de los 3 votos, pobreza, castidad y obediencia. Los sacerdotes regulares, no regulares, los sacerdotes seculares, que así se llamaban, así los llamamos seculares, o sea, del siglo quiere decir del mundo, que trabajamos con el mundo, que no tenemos los votos de pobreza, entonces trabajamos con obispos. Se quebrantaba a veces el voto de la castidad, tanto obispos no tanto, pero sí sacerdotes. Pero en estos siglos, en la historia de la iglesia, no hay ninguna rebelión contra el celibato sacerdotal. Es decir, se puede afirmar que la gran mayoría, más del 95% de los religiosos no sacerdotes, religiosos sacerdotes y sacerdotes seculares guardaban castidad, o sea, el voto de castidad. Pero había papas que insistían en sus documentos, en el celibato eclesiástico, renovando la orden de Calixto II, recordemos, del año 1124, que fue el que dio de la bula del celibato sacerdotal definitivo para la iglesia. Entonces, aquí tenemos que podemos afirmar que en la iglesia se cumplía el celibato sacerdotal. Es bueno recordar que el Papa Alejandro III, en el año 1150, fundó escuelas y colegios que van a ser los precursores de universidades y de seminarios. Fundó escuelas y colegios para la gente. De modo que eso es fundación de la iglesia. Eso no es fundación de nadie más. En el Papa Alejandro III, Papa desde el año 1159 al 1181. Es muy importante. ¿Por qué? Porque estas escuelas y colegios de este pontífice preceden a los seminarios. Promovió escuelas y colegios que después se convirtieron en universidades y en seminarios. Después.
la formación. La formación de los religiosos era muy fácil en las comunidades, ¿cierto? Estaban todos allí presentes, ¿cierto? Entonces, y todos esos sabios de esas comunidades, pues iban transmitiendo lo que aprendían de los antiguos y de ellos mismos. Entonces, hubo una gran sabiduría. Pues. Ahora, la formación de los sacerdotes y por lo tanto del celibato sacerdotal era personal, era parroquial. ¿Sí me hago entender? No era una institución, sino que un párroco o un obispo veía que un joven tenía cualidades para ser sacerdote, entonces lo mandaba a una parroquia que el párroco lo preparara. Entonces, no había una preparación oficial bien organizada y científicamente hecha, sino así fue muchos siglos la cuestión de los sacerdotes. Ahí se explica uno por qué todos no respondían con verdadera formación al espíritu sacerdotal. De allí tan necesaria la formación del espíritu sacerdotal. Entonces este Papa Alejandro III lo vamos a recordar como que fue el que hizo los primeros escuelas y colegios. Bien, tenemos allí este pontífice. Tenemos otro muy importante, el pontífice Inocencio III. Todos estos pontífices de la Edad Media insistían en el celibato. Así ellos no eran de muy buenas capacidades, o así ellos tuvieran muchos problemas políticos y sociales, como vamos a ver más tarde. El Papa Inocencio III, gran pontífice, Inocencio III, de 1198 a 1216. De 1198 a 1216. Este pontífice fue un gran pontífice y recomendó la formación especial de los religiosos y de los sacerdotes y de los candidatos al sacerdocio. Tenemos pues allí muy importante este caso. Bien, ahora nos vamos pasando porque no hay nada, en todos estos siglos no hay nada que se diga contra el celibato, ni hay oposición al celibato. Bien, tenemos al Papa San Gregorio X, 1276, en el Concilio Ecuménico de León. Asistieron 500 obispos, 70 abades y 1000 doctores de teología. Bueno, para ustedes, ¿cómo estaba ya la iglesia? El Concilio de León, el 14 ecuménico, 14º ecuménico, el mismo Papa lo presidió en León, a Francia. Asistieron 500 obispos, 70 abades y 1000 doctores, superando la asistencia de todos los concilios anteriores. Allí lo presidió San Buenaventura, hijo religioso de San Francisco de Asís, un franciscano. San Buenaventura, doctor de la iglesia, lo presidió ese concilio. En todos los concilios después de Calixto II, en todos los concilios se afirma, se dice y se habla del celibato. A modo que la ley del celibato no es tan fácil como dicen algunos quitarla. No. Es algo propio de la Iglesia Católica. Eso no es que un papa va a decir se acabó el celibato. No, que no sueñen los que eso están diciendo o que eso están pensando. No, es una tradición. Todos los concilios afirmaron el celibato permanentemente. Bien. En el año 1217, Nicolás III, y 1277 y 1280, duró 3 años. Este pontífice dijo, prefiero sacerdotes piadosos a sacerdotes sabios. Es decir, que cumplieran todos los requisitos del sacerdocio, entre ellos el celibato. Prefiero sacerdotes piadosos y santos a sacerdotes sabios. Oigan lo que dijo Nicolás III. Esto también conviene
comentarlo con el fin de que lo más importante no es el estudio del seminario. Y a un seminarista no le podemos decir, aquí hay ciencia, sí. Y hay seminarios, en el mío, por ejemplo, se enseñó una maravilla. Pero primero eran las virtudes sacerdotales, de todo sentido. Bueno, entonces así llegamos, nosotros nos vamos yendo ya así en esos concilios. No hay formación sacerdotal dirigida y organizada, no. Vuelvo y digo, las parroquias, los párrocos, los sacerdotes, los obispos o los sabios de las universidades veían un candidato propio para ser sacerdote, entonces lo daban a un párroco para que lo preparara. Él lo presentaba al obispo y el obispo, si veía que algunos obispos ponían unas preguntas, por ejemplo, a San Juan María Vianney le pusieron una cantidad de preguntas que no pudo responder, entonces quedó por fuera de combate. Pero el obispo le dijo a uno de sus servidores, vaya y vea a este curita llamado Juan María Vianney, vaya y vea a ver qué es lo que predica y cómo predica y qué hace, porque para ver qué le damos. Entonces se fue y lo vio predicar con tanto fervor y tanta santidad que volvió y dijo, no es mucho lo que diga, pero lo que dice lo dice con el corazón. Ese hombre va a transformar gente. Yo sí, pues eso sirve para sacerdocio. Entonces que sea sacerdote, y lo ordenó. Lo ordenó sin ninguna calificación, porque no daba con las materias. Tenía muy Roma las cosas. No daba con las materias el pobre. Y llegó a ser el confesor de toda Europa. Y que tuvieron que ponerle un tren especial de París a Ars. Y había que anunciarse con tiempo para confesarse con él, porque había días de 300 y 500 personas confesándose. Y entonces se hizo un hotel en Ars para todos los peregrinos que iban a confesarse con el santo cura. ¿Cómo se formó? Formado allí con los sacerdotes de las parroquias. Bien, entonces tenemos allí que los sacerdotes más o menos en ese momento no tenían formación verdadera. Aquí tenemos un pontífice, Eugenio IV, del año 1431 a 1447. ¿Cuál es la importancia de Eugenio IV en cuanto a los seminarios? Creó en Roma una escuela para clérigos a donde tenían que ir todos los días a rezar las horas canónicas y aprender canto y gramática. Esta escuela era la preparación al sacerdocio. A este papa se le ocurrió, en 1431 a 1447, se le ocurrió que los sacerdotes debían tener una formación bien toda completa. Entonces van a venir los años de formación, ¿cierto? Entonces esto es muy importante para el celibato sacerdotal, porque hay necesidad de explicar bien lo que es el celibato sacerdotal. Le aseguro a usted que muchos seminaristas de muchos seminarios entran y no saben cómo organizar el celibato sacerdotal. Y lo primero que hay que ver y hacerle ver a un seminarista es, usted viene aquí a servir al Señor Jesús. Cuanto más ame a Jesús, no hay problema con nada. Si no ama a Jesús, todo es un problema. Porque es el seguimiento del Señor, el que mi servidor, donde esté yo estaré con él, al que me sigue, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, este pontífice tuvo una clarividencia. Eugenio IV, año 1431-1447. Creó en Roma una escuela, vuelvo a repetirlo, para los clérigos, a donde tenían que ir todos los días a rezar las horas canónicas y aprender canto y gramática. Esta escuela era la preparación al sacerdocio. He aquí el origen de los seminarios que nacerán después en la iglesia con el Concilio de Trento. Ese es el comienzo de los seminarios. Rezar las horas, estudiar gramática y aprender canto. Así empezó
Esos fueron los preliminares. Por eso es tan importante este pontífice Eugenio IV en la formación de los seminarios, que después va, como dice ahí, el Concilio de Trento. Bien, entonces tenemos que ya la Iglesia está organizada y ya está saliendo de muchos problemas del destierro del Lyon, de la Iglesia de los franceses. Bueno, ahora viene aquí una crisis de la Iglesia. Viene una crisis de la Iglesia en el año 1484. Entonces las familias romanas y las familias europeas, deseosas de coger el gran poder de la Iglesia, que ya se había extendido mucho, ya tenía miles de obispos, ya tenía miles de abades, ya tenía miles y miles de sacerdotes en todo el mundo. Entonces viene el deseo de ser pontífice y comprando con votos la elección. Entonces viene un pontífice indigno. Y es indigno, ¿por qué? Vamos a leer bien claramente. Entonces, estamos dando la historia del celibato y por lo tanto tenemos que contar estas cosas aquí. El día de la coronación, al hablar del pontificado de Inocencio, da pena decirlo, se había llegado al grado de relajación más escandalosa en la curia romana que jamás haya visto la historia. Sin lugar a dudas que Jesucristo velaba sobre la Iglesia, en manos de hombres tan depravados e inmorales. Oiga, inmoral. Los cargos eclesiásticos eran vendidos por dinero al mejor postor. Los familiares del Papa eran nombrados para altos cargos de la curia. El Papa mismo celebraba en el palacio el matrimonio de su hijo natural. Oigan eso. Pero el colmo de la depravación fue la promoción al cardenalato de Juan de Médicis, hijo de su suegro Lorenzo, cuando apenas tenía 13 años. Oiga, pues hasta donde llegó la cosa, que más tarde llegaría a ser León X. Oigan, pues la cuestión. Es decir, una corrupción no solamente moral, sino social, completa, y cuestión económica. Vuelvo a leer porque esta es una crisis de la Iglesia y estamos viendo que es una crisis también del celibato sacerdotal, una crisis de inmoralidad en la curia romana. Al hablar del pontificado de Inocencio, da pena decirlo, se había llegado al grado de relajación más escandalosa en la curia romana que jamás haya visto la historia. Sin lugar a dudas que Jesucristo velaba sobre su Iglesia en manos de hombres tan depravados e inmorales. Los cargos eclesiásticos eran vendidos por dinero al mejor postor. Los familiares del Papa eran nombrados para altos cargos de la curia. El Papa mismo celebraba en el palacio el matrimonio de su hijo natural. Pero el colmo de la depravación fue la promoción al cardenalato de Juan de Médicis, de esa familia famosa, hijo de su suegro Lorenzo, cuando apenas tenía 13 años, que más tarde llegaría a ser León X, un papa nombrado cardenal a los 13 años. Entonces viene una crisis de aquí en adelante, viene una crisis tremenda de la Iglesia, tremenda, que va a desbocar en el protestantismo y en la rebelión de Lutero y en el matrimonio de miles y miles de sacerdotes que se casaron sin permiso de la Iglesia con la rebelión de Lutero. Ya lo diremos claramente en esa charla que tenemos también preparada para ese momento. Aquí tenemos, para terminar esta conferencia, otro papa indigno. Pero también hay que recordar que Inocencio III, siendo tan indigno, todo no fue malo. A pesar de todo esto, realizó cosas buenas. Por ejemplo, lanzó una bula condenando las brujas, hechicerías y magias tan extendidas en la época de su época. Además, durante su pontificado tuvo lugar el triunfo de España contra los sarracenos en Granada. Es famosa la frase del rey Moro. Bien, condenó como semiheréticas 900 tesis de Pico de la Mirándola. Bien, todo no fue malo, pero dio escándalo moral, es decir, dio escándalo moral. Como estamos hablando de la historia de la castidad
y del celibato sacerdotal, creo que estas cosas debemos conocerlas todos y decir la verdad. La verdad os hará libres. Y hay que reconocer la verdad histórica, que nuestros enemigos de la fe no vayan a decir guardamos los malos, no, hablamos de lo bueno y también decimos que hubo de malo. Bien, aquí tenemos pues ya, y terminamos con este otro que fue escandaloso, Alejandro VI, el famoso Alejandro VI. Generalmente en la historia eclesiástica se considera como el más indigno de los papas, pero no fue el más indigno. De los papas hubo 8, entre estos Alejandro VI. Entre los papas hubo 8, por malos nombramientos, por nombramientos comprados a los cardenales, por la influencia de las familias Orsini y Colonna, y la de España, que es este Alejandro VI es español, los Borgia, que estas familias querían adueñarse del gran poder de la Iglesia para dominar el mundo. Entonces tenemos a tenía un alma demasiado pobre, sobre todo para cargar sobre sus hombros la responsabilidad del pontificado en época tan borrascosa. La coronación tuvo lugar el 26 de agosto en San Pedro y Francisco Piccolomini, más tarde Pío III, fue el encargado de ceñir la corona. Se dice que antes de ser papa tuvo varios hijos y ahí están sus historiadores investigando si realmente fueron suyos. Lo que parece ser cierto y están de acuerdo es que los tan nombrados César, Juan y Joffre y Lucrecia son hijos suyos y que él mismo los reconoció. Por cierto que siendo pontífice fueron su dolor de cabeza. Es decir, tuvo hijos antes del pontificado y se cree que eran naturales. Alejandro VI. Y esos hijos fueron un dolor de cabeza para él en todo el pontificado, en la historia de Italia. Pero tuvo de bien que le tocó el descubrimiento de América y que fue el que repartió las naciones que descubrieron entre España y Portugal. Es decir, españoles y portugueses, Brasil y las otras naciones, ¿cierto? Entonces, ese fue el que vivió, el que hizo esto. Bien, a pesar de todo, era amigo de las artes. Ordenó que no se podía imprimir libros sin permiso de la curia romana. Creó 43 cardenales, de los cuales 18 eran españoles. Había 3 menores de 20 años. También él cometió ese error. Miren, de nombrar jóvenes sin ninguna formación. Entonces ha estado grave, porque entonces el próximo conclave tendrá gente que no es preparada ni es capacitada para nombrar papas, ¿no? Es una crisis en la Iglesia tremenda en ese momento de descubrimiento de América. Entonces dejamos allí para hablar más tarde del Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a ser la clave para todos estos últimos siglos tan buenos de la Iglesia en el sentido espiritual y moral. Entonces terminamos aquí la conferencia de hoy y vamos a la próxima semana y hablaremos del Concilio de Trento, que es importantísimo en la Iglesia del Señor. Tal vez el concilio más grande y mejor de toda la Iglesia, que produjo más santos, más orden, una Iglesia muy poderosa en lo espiritual. Así terminamos la conferencia del día de hoy. Muchas gracias.